y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Yo sé que ya hemos orado, ya nos hemos encomendado en las manos del Señor, pero si ustedes me permiten, yo siempre pido la dirección del Espíritu Santo antes de abrir el Santo Libro de Dios. Los que puedan acompañarme, vamos a ir de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. A través de los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, nos acercamos a tu trono de gracia para pedir que seas tú el que nos hables a través de los profetas. Tanto los profetas que vivieron en la antigüedad, como el don profético que tú has dado a tu pueblo en este tiempo del fin. Queremos conocer tu voluntad para ponerla por obra. Y humildemente, Señor, te pedimos que seas tú el que nos redargullas, el que nos corrijas, el que nos enseñes y que nos des un corazón dispuesto a aceptar tu voluntad y a ponerla por obra. Gracias por la seguridad de que cuando invocamos tu nombre y nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta noche nos toca ver el tema, el pequeño tiempo de angustia. También conocido como el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. El Señor Jesucristo, hablando de este tiempo de terrible tribulación que vendrá sobre el mundo entero, nos dice estas palabras en Mateo capítulo 24, en el sermón profético. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si ustedes notan en esta predicción del Señor Jesús, dice que seremos entregados a tribulación. Y también dice, y os matarán. Esto sí es disturbante, porque hemos aprendido en las noches anteriores que los que tengamos el sello de Dios no vamos a ser tocados por los juicios que vendrán. Esto casi parece una contradicción, porque Jesús dice, os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cómo entendemos esto? Si ustedes recuerdan, desde el primer día que vimos los eventos completos del tiempo del fin en su orden, vimos que la gran tribulación
está dividida en dos períodos. Y vamos a poner nuevamente en nuestra pantalla, y ustedes lo tienen en el material que les entregamos, el diagrama, la primera diapositiva, donde se muestra los dos períodos de la gran tribulación. ¿Ok? Allí la pueden ver en pantalla. La gran tribulación comienza con la implementación de la abominación desoladora y termina con la liberación del pueblo de Dios y finalmente con la segunda venida de Cristo. Pero si ustedes notan, debajo de el semicírculo de arriba que dice la gran tribulación, luego hay dos círculos separados por una línea al medio. Y el primer semicírculo se llama pequeño tiempo de angustia. Y entonces el segundo semicírculo dice gran tiempo de angustia. Es decir, no es que haya dos tribulaciones, es una tribulación dividida en dos etapas. Ahora, para los que nos toque vivir en ese tiempo, no vamos a saber cuándo pasamos de una etapa de la tribulación a la otra, porque es todo parte de la gran tribulación. Porque la Biblia ni el espíritu de profecía nos dan una fecha ni tampoco siquiera una idea de cuándo se cerrará el tiempo de gracia. Es decir, más bien se nos dice que ningún ser humano sabrá cuándo se cierra el tiempo de gracia. Durante el periodo anterior al cierre de la gracia todavía hay oportunidad de salvación, de arrepentimiento. Pero una vez que termina el juicio de los vivos, si ustedes notan, dice tiempo de angustia previo, sellamiento, y dice juicio de la casa de Dios. ¿Ok? En ese tiempo previo al cierre de la gracia, y obviamente si el tiempo de gracia está abierto, todavía hay oportunidad de salvación. Solo que aprendimos anoche de que en ese tiempo antes que se cierre la gracia, Dios va a enviar juicios sobre esta tierra. Señales inequívocas que el tiempo de gracia está a punto de acabarse. Dios siempre alerta, amonesta, deja saber de antemano para que la gente tenga oportunidad de arrepentirse y de salvarse. Y el propósito de los juicios primeros, y ahora me explico, hay 7 juicios primeros y hay 7 juicios postreros. También se les llama a los juicios plagas. Si ustedes buscan en Apocalipsis, capítulo 15, dice el versículo 1, vi en el cielo otra gran señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si el profeta vio a 7 ángeles con 7 plagas postreras quiere decir finales, última,
Obviamente, para que haya plagas postreras, tiene que haber plagas primeras. Y si volvemos al diagrama nuevamente en la pantalla, si ustedes se fijan, ahí lo tienen en sus manos, ese diagrama muestra que hay 2 secuencias de 7 ángeles. La primera secuencia mencionada de 7 ángeles está en el capítulo 8 y el versículo 2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí hay 7 ángeles con 7 trompetas. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Estos juicios, que son 7, y están simbolizados por el toque de 7 trompetas, son juicios, podríamos llamarle de alerta. Siempre una trompeta toca la alerta. Tocad trompeta en Sión, tocad alarma en mi santo monte. Las trompetas son para alarma, para que la gente sepa que viene peligro, que viene juicio. Y justamente en las fiestas del santuario, que eran 7, había una fiesta que se llamaba Terúa en hebreo, y Terúa quiere decir trompetas. Y esa fiesta anunciaba que se acercaba el día de Yom Kippur, el día del juicio. Y nosotros vimos cómo las trompetas anuncian el juicio. Es más, en sí mismas, las trompetas son castigos de Dios sobre los habitantes de la tierra. Solo que como todavía hay tiempo de gracia, esos castigos tienen el propósito de llevar a la gente al arrepentimiento, a que busquen de Dios mientras todavía puede ser hallado. Si se fijan nuevamente en el diagrama que tenemos, las próximas 7 secuencias de 7 ángeles son las 7 plagas postreras, y también se les llama las 7 copas postreras. Pueden leerlo en Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 9. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, fíjense cómo le llama, 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Ahora, estas 7 copas de las 7 plagas postreras son juicios punitivos. Punitivos quiere decir castigos por la obstinación y la rebeldía contra la oportunidad de salvación de Dios que Él les ha dado, y ellos la rechazaron. Y Dios dice, está bien, no quisieron ser salvos, pues ahora caen en las manos de aquel a quienes ustedes escogieron. Ya nosotros vimos que todos los juicios o todos los castigos o desastres o plagas que vienen sobre este mundo, si bien la Biblia dice que son juicios de Dios,
no vienen directamente de Dios. Claro, Él los permite, pero esto ya lo leímos anteriormente. Miren cómo dice aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 244. Dice 246. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre los impenitentes directamente del Señor. Así que no vienen directamente de Dios, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, Él corrige, Él reprueba, Él señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independiente de su espíritu, del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Y ahí explica, es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Así que en ese tiempo de angustia, lo que va a causar o traer todas esas calamidades es el mismo Satanás. Dios, sigue diciendo, usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos en rebeldía contra Dios. Así que las plagas, los desastres que vendrán, Dios los permite, Dios los anuncia de antemano. Todo está de acuerdo a su plan. Por eso la Biblia les llama juicios de Dios, porque todo lo que sucede viene por el permiso de Dios. Pero la pura realidad es que no es Dios el que destruye. ¿Se acuerdan que ya estudiamos que los demonios tienen un rey sobre ellos cuyo nombre es el destructor? Eso está en Apocalipsis capítulo 9. Entonces, tanto las trompetas como las plagas postreras, se dice que vienen y son juicios de Dios, pero ya hemos leído que Dios no los envía directamente, sino que Él usa a sus enemigos para infligir esos juicios. Es más, si estudiáramos nosotros este tema, nos daríamos cuenta que ni siquiera cuando el diablo y todos sus ángeles y todos los impíos terminen destruidos, va a ser Dios el que los va a destruir. Y usted dice, ¿pero cómo? La Biblia dice, saldrá fuego de en medio de ti, el cual te consumirá. El mismo diablo y los ángeles se van a destruir ellos mismos, con todo lo que habían preparado para destruir al pueblo de Dios. Es como que se les revienta el arma en las manos. La bomba que tenían para destruir al pueblo de Dios les explota en sus propias manos. Y Satanás y todos sus secuaces van a ser eliminados de la faz de la tierra, pero por su propia destrucción. No sé si alguna vez leyeron ese pasaje en Ezequiel, capítulo 28. Dice Ezequiel, capítulo 28, hablando acerca de ese querubín grande que se rebeló contra Dios. Dice en el versículo 18, con la multitud de tus maldades
y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La aniquilación es el resultado lógico del camino que Satanás y los impíos han seguido. No es que Dios dice, ok, ahora los voy a matar. Ellos mismos escogieron el camino. Y la destrucción final viene por la propia elección de ellos de seguir en rebeldía contra Dios, y el fuego sale de en medio de ellos y los consume. Esto nos hace ver a Dios en una luz un poquito diferente, porque siempre tenemos la idea de que Dios es el que manda los dardos desde el cielo para aniquilar. Pero realmente, en todas partes de la Biblia, dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, la salvación y la condenación, el bien y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas. Es la decisión de quien escoge. Dios no los destruye arbitrariamente. Ellos se ponen en el camino de la destrucción. Es como decir que un hombre es atropellado por alguien en la autopista. ¿Y quién lo mató? Pues el carro que lo atropelló. Pero ¿y qué si el hombre se puso delante del carro? ¿Quién lo mató? Nosotros decimos fue un suicida. Él mismo se quitó la vida, pero él no hizo nada, él solamente se paró en medio del freeway. Se arrojó delante del carro. Pero realmente quien lo atropelló y quien le quitó la vida fue el carro y el otro chofer que lo iba manejando. Pero realmente el que buscó la muerte fue el que se tiró delante del carro. Y así es con las cosas de Dios. Él quiere la salvación de todos. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo, capítulo 2, y versículo, creo que es el 4. Primera de Timoteo 2, 4, el 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios? Nuestro Salvador. Él no es nuestro destructor. Y miren lo que sigue diciendo. El cual quiere, aquí está la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿quiere Dios que los hombres se pierdan? ¿Los quiere destruir? Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Nuevamente, si vamos al libro del profeta Ezequiel, dice en el capítulo 33, versículo 11. Diles, le dice Dios al profeta, diles,
vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Aquí está la expresión de misericordia, de amor del corazón de Dios. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y todavía expresa: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el Dios que es misericordia. Y Él amonesta, Él redarguye, Él muestra su amor para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero aquel que endurece su corazón y no quiere ir por el camino del Señor y escoge la muerte, pues Dios no puede hacer nada para evitarlo. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Un versículo más. Y es muy importante que entendamos esto, porque estamos hablando de cosas muy tremendas y mucha gente dice: pero ¿y ese es el Dios de amor de la Biblia? Usted está hablando, pastor, de 7 trompetas que van a exterminar prácticamente a los habitantes de la tierra. Bueno, las trompetas van a destruir a 1/3 parte de los habitantes del planeta. Pero finalmente, todos los que estén vivos sobre este planeta van a ser exterminados por las 7 plagas postreras. Solamente quedarán vivos en la venida del Señor los que estén preparados y tengan el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios en su frente es que escogieron servir y obedecer a Dios. ¿Qué es el sello de Dios? Sí, hay varios pasajes en las Escrituras que dicen que Dios puso una señal, un sello sobre su pueblo, y que es su santo sábado. Pero el sábado es uno de los 10 mandamientos. Es justamente el que muestra nuestra lealtad a Dios. Porque hay mucha gente que no mata porque sabe que si mata se va a la cárcel, pero no por amor ni lealtad a Dios. Hay mucha gente que no comete adulterio porque sabe que le va mal en su matrimonio y en su hogar, pero no lo hacen por amor a Dios. Pero cuando uno voluntariamente acepta la señal de lealtad a Dios, que es el Santo Sábado, eso muestra que escogemos a quién servimos, a quién adoramos, al Creador de los cielos y de la tierra, como dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle a Él gloria, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, si bien el sábado es una señal que muestra con quién está nuestra lealtad, a quién servimos, a quién adoramos, a quién obedecemos, el sello de Dios es más que un día. Porque la mensajera del Señor dice en el capítulo El sello de Dios, en el tomo 5 de los testimonios para la iglesia, está el capítulo titulado El sello de Dios. También se encuentra en Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, el capítulo titulado El sello de Dios. Y ella dice allí que no todos los que guarden el sábado serán sellados. Entonces no es solo guardar el sábado. Miren lo que es
el sello de Dios. Aquí en este capítulo que justamente lleva el título El sello de Dios. Primero les leo un pasaje que es el que casi todos conocemos. Dice: la señal o sello de Dios, página 228 de Eventos. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Y la marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Es decir, ¿a quién obedezco? ¿Los mandamientos de quién guardo? ¿Los de Dios o los del hombre que lo cambió? Ahí se muestra dónde está la lealtad. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Ahora, Ezequiel 20, versículo 12, Ezequiel 20, 12, dice: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y el versículo 20 repite: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo que le es fiel. Pero el sello de Dios es más que el sábado. Miren en qué consiste el sello de Dios. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Página 224 de Eventos de los Últimos Días. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. El sello de Dios se coloca sobre los que guardan el sábado. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Así que tiene relación directa con la obediencia y la señal entre Dios y su pueblo, que es el sábado. Pero ahora escuchen, página 223. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Es un afianzamiento, es un asentamiento, una confirmación en Dios, en su palabra, en su verdad, que nada ni nadie los puede sacudir. No los pueden sacar de allí. Por eso viene la prueba. Y la prueba es la ley del domingo. Pero ahí se va a demostrar quiénes tienen el sello de Dios, que están afianzados en la verdad de tal manera
que ni aunque los amenacen con cárcel, ni aunque pierdan sus trabajos, sus propiedades, aunque su familia se les vuelva en contra, aunque los lleven aún a la misma muerte, no van a apartarse, porque están solidificados, plantados, cimentados, afirmados, o como dice aquí, afianzados en la verdad. ¿Comprendemos ahora lo que es? Ahora, habiendo visto esto, por eso Dios permite que venga la prueba de la ley dominical, porque allí se decide, o se ve más bien, quién es leal a Dios y quién no lo es. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? El que entonces quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, ese es el que la hallará. Parece una contradicción, ¿verdad? El que por salvar su vida sea desleal a Dios, la perdió eternamente. Pero el que por lealtad, amor, obediencia a Dios pierde su vida, ese es el que la va a recibir eternamente. Por eso, en el periodo del tiempo de angustia previo, cuando todavía hay gracia y oportunidad de salvación, va a haber mártires, va a haber muchos que van a morir. Fue nuestro primer versículo de Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y tú dices, pero pastor, ¿cómo? Si por ser leales a Dios, Dios dice que los va a proteger, pero Jesús dice, os matarán. Este no es el único versículo. Vamos a leer ahora varios más para que ustedes vean lo que dice. Ahí mismo en Mateo capítulo 10. El que leímos estaba en Mateo capítulo 24. Pero ahora en Mateo capítulo 10 dice versículo 21. El 18 dice, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Pero ¿por qué Dios va a permitir que nos lleven ante las cortes? Eso está en el versículo anterior, el 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Hermanos, va a venir el tiempo cuando en las mismas iglesias nos van a agarrar a golpes. ¿Ustedes están preparados para eso? Que en la misma iglesia nos azoten y nos golpeen. Y luego dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Y quiénes nos van a entregar en manos de las autoridades? Nuestros propios hermanos de la iglesia. ¿Pero por qué Dios lo permite? Ahí lo dice. Para testimonio a ellos, a los que los entreguen, y a los gentiles, los que no conocen. Ahora por el testimonio de estos van a saber. Y sigue diciendo, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Oh, mis hermanos,
el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. Y cuando nos lleven ante las cortes, el Señor va a poner palabras en nuestra boca que no van a poder refutar y por eso se van a enfurecer más todavía. Porque no hay manera de responder a los argumentos que el Espíritu Santo pondrá en la boca de sus hijos. No los van a querer ni escuchar y los van a mandar a matar. Versículo que sigue, el 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben cuántos hijos de Dios en el pasado sellaron su lealtad y su obediencia a Dios con su propia sangre? La historia está escrita con la sangre de los mártires. Desde el primer siglo. Pónganse a pensar, el primer mártir cristiano fue Esteban y lo apedrearon por decir la verdad. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y agarraron piedras hasta que le quitaron la vida. Y de ahí en adelante se desató una persecución terrible. De los 12 apóstoles, digo 12 porque Judas, ese se ahorcó, pero después escogió otro para que tome su lugar. Y de los 12 apóstoles, y podríamos decir de los 13, porque Pablo también es llamado apóstol, aunque no era de los 12. El único de todos los apóstoles del Señor que no murió de muerte violenta, asesinado, fue Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, pero no porque no lo fueran a matar. ¿Saben lo que hicieron con Juan? Lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. Y la historia cuenta que cuando lo lanzaron estaba tan caliente el fuego y la caldera. Ustedes saben lo que es el aceite hirviendo, ¿verdad? ¿Cuánto puede sobrevivir una persona dentro de una caldera? No estoy hablando de una ollita, estoy hablando de un perol grandísimo, de una caldera. Los que lo echaron les pasó como a los que habían echado a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, que estaba tan caliente el horno que cuando abrieron la puerta para lanzarlo adentro, cayeron ellos dentro del fuego, pero los que los echaron cayeron muertos, fulminados por las llamas y el calor. Así dice la Biblia. Pues cuando al apóstol Juan lo echaron en la caldera y su cuerpo salpicó, quemó a los que los echaron. Pero Dios lo salvó. Y Juan no se murió del aceite hirviendo. Es el único que se murió de viejito. Murió de más de 100 años. De viejito. Y estuvo prisionero en la isla de Patmos años. Estuvo haciendo trabajos forzados. Bueno, no voy a contar la historia de los mártires hoy, pero de ahí en adelante, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, murieron asesinados. El primero que fue degollado fue el apóstol Santiago, el primero de los 12 apóstoles. Fue degollado por Herodes.
así como Juan el Bautista fue degollado. Y uno dice, pero ¿cómo? Si son siervos de Dios, si Dios es todopoderoso, ¿cómo Dios va a permitir que sus hijos tengan que morir? Por eso estoy tomándome tiempo para explicar por qué va a haber mártires antes del cierre de gracia. Donde cae un cristiano por ser leal a Dios, su testimonio es tan, pero tan potente, porque yo no sé si alguna vez ustedes leyeron las historias de los mártires. Hay un libro escrito por un pastor hace más de 500 años atrás, y ese pastor se llama de apellido Fox, de Inglaterra. F-O-X, Fox. Y ese libro se llama El libro de Fox de los muertos, de los mártires. Martyrs. Fox Book of Martyrs en inglés, pero está traducido al español. Lo pueden buscar en el internet. Cuando yo tuve ese libro en mis manos, no pude dejar de leerlo. Me senté y era tan fascinante ver cómo morían los mártires, impresionante, que seguí leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y se me amaneció el día, me pasé toda la noche leyendo las historias de los mártires, así de fascinante es. Y ahí cuenta cosas increíbles, pero ¿saben una cosa que a mí me impresionó al leer ese libro? Tanto de los mártires, porque comienza con Esteban, el primer mártir, y sigue con Santiago, el que fue degollado, y todos los demás. Pero ese libro cuenta la historia de que todos los mártires se sentían privilegiados de morir por Cristo. Ninguno estaba aterrorizado. Ninguno iba a la muerte asustado. Los echaban a los leones en el circo romano. Les prendían fuego como antorchas humanas para iluminar los espectáculos públicos a los cristianos. Así los mataban. Y todos morían cantando y alabando a Dios. Y uno dice, pero eso es imposible. ¿Ustedes saben lo que es morirse quemado? Yo sé que ninguno ha pasado por esa experiencia, pero ¿alguno de ustedes se ha quemado alguna vez con fuego el dedo, tocando una sartén caliente, o se salpicó con aceite hirviendo, verdad? Es un dolor tremendo. Dicen que hay que meter la mano si usted se derrama aceite hirviendo en harina, y otros que no le eche agua porque se pone peor. Yo no sé cuántas historias hay, pero miren, los gritos que uno pega es tremendo. Entonces, ¿cómo los que estaban muriendo, quemados, vivos, morían cantando? Es que Dios está muy cerca de aquellos que entregan su vida por Jesús. Y hay un acercamiento tan grande con el Señor que el Señor no los abandona. Y en el momento final de su vida, el Señor está muy cerquita de ellos y los llena del poder de su Espíritu Santo para que no perciban el dolor. Por eso pueden morir cantando. Así que no nos aterremos cuando leemos estas cosas, que va a haber mártires en el pequeño tiempo de angustia antes del cierre de la gracia. Cuando llegue ese momento, Dios nos va a dar la gracia para poderlo soportar. Lo que tenemos que pedirle al Señor es fe y lealtad para no ceder antes que llegue ese momento. El problema es antes que llegue, porque cuando una vez que ya estamos en las manos de ellos, ahí no hay vuelta atrás. Y vergüenza fuera si hubiera vuelta atrás. Qué terrible, ¿no?
el enemigo se regocijaría. Pero vamos a leer algunos otros pasajes donde dice que sí va a haber mártires en el tiempo de angustia previo. Por cierto, en el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo 10, aquí está, el capítulo 10 se titula El pequeño tiempo de angustia. Capítulo 10. Pero luego, el capítulo 17 se titula El gran tiempo de angustia. Son dos capítulos separados por un montón de eventos que van a suceder. El pequeño tiempo de angustia no es lo mismo que el gran tiempo de angustia. Por eso, en el diagrama ustedes ven pequeño tiempo de angustia y gran tiempo de angustia. Ahora miren lo que dice bajo el pequeño tiempo de angustia. Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado aquí no se refiere, página 147, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas finales, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está aún en el santuario. Es decir, todavía Jesús no ha salido del lugar santísimo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Así que hay un pequeño tiempo de angustia antes del cierre de la gracia. Ahora miren lo que dice. ¿Qué va a pasar en ese pequeño tiempo de angustia? Nomás les voy a leer los títulos de los capítulos, de las secciones del capítulo 10. ¿Ok? La primera sección se llama Un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de prueba. El próximo subtítulo dice El fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Esto ya lo estudiamos cuando se imponga la ley dominical. El próximo subtítulo, La Iglesia y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Comienza la persecución del pueblo de Dios. Próximo subtítulo, Ante los tribunales. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. Incluso dice, la injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Ni los mismos jueces los van a querer dejar hablar, porque cuando hablan no hay respuesta a los argumentos que el Espíritu Santo les da. Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley tiene que morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respetan esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. No va a haber misericordia para los que no guarden el domingo. Próximo subtítulo. Los adventistas serán tratados con desprecio. Todo tipo de persecución se desatará. El próximo subtítulo.
Todo esto dentro del tiempo de angustia previo. Próximo subtítulo, privados de todo apoyo terrenal. Es decir, nada van a tener. No van a tener casas, no van a tener propiedades, no van a tener trabajo, no van a poder comprar ni vender. Todo apoyo terrenal les será quitado, aún sus familias se volverán en contra de ellos. Próximo subtítulo, algunos serán encarcelados por su fe. Y en la página 153 dice, muchos serán ejecutados. ¿Cuántos? Muchos serán ejecutados. Va a haber muchos mártires. Ahora dice aquí, la persecución esparce al pueblo de Dios. Tendremos que huir. Pero muchos serán echados en la cárcel y muchos serán muertos. ¿Y por qué Dios va a permitir que haya mártires en el tiempo del fin? Para testimonio. Para que el universo entero vea que estas personas que están dispuestas a entregar su vida por Cristo ponen a Dios supremo y principal en su vida y no les importa ni siquiera su propia vida por no desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Estamos nosotros en esa situación hoy en día que preferimos morir antes que violar uno de los mandamientos de Dios? Dios nos prueba ahora con pruebas más pequeñas. Nos amenazan con quitarnos el trabajo. Algunos se los quitan. Y decimos, ay. Pero muchos se agachan y dicen, no puedo, tengo biles, tengo mi familia. ¿Cómo voy a hacer frente? Está muy escaso el trabajo. No puedo. Y ceden. Tener el sello de Dios significa un afianzamiento en la ley de Jehová que nada ni nadie los puede mover. Leamos algunos versículos más donde muestra que va a haber mártires en el tiempo previo. Ahora, cuando se cierre la gracia, y ahora escúchenme bien, cuando se cierre la gracia, de ahí en adelante ya no va a haber más mártires. Les leo aquí en el conflicto de los siglos, el capítulo El tiempo de angustia. El último párrafo dice así. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, ya no sería como la sangre de los mártires muertos antes, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para su majestad el príncipe de las tinieblas. El diablo se ensañaría en quitarle la vida a los hijos de Dios, porque eso es lo que él quiere, aniquilarlos. Pero si muriera un hijo de Dios, ¿qué sentido tendría? Ya nadie se va a salvar por el testimonio de él. Por eso después del cierre de la gracia, no va a haber mártires. Y los que tengan el sello de Dios, no los podrán tocar. Pero antes del cierre de la gracia, va a haber muchos mártires. Veamos unos versículos más. Antes de que les lea el próximo versículo, les hago esta pregunta.
¿Sabremos nosotros cuándo se cierra el tiempo de gracia? ¿Sabremos? Les dije al principio, no hay ninguna profecía, ni ninguna señal, ni de la Biblia, ni del espíritu de profecía, que nos diga de antemano cuándo va a terminar el tiempo de gracia. Es más, Elena de White dice que se va a haber cerrado la gracia y los hombres no lo sabrán. Pero los entendidos entenderán. ¿Saben por qué? Vean. No en el momento mismo que se está cerrando la gracia, no lo sabrán. Pero escuchen ahora. En el libro Primeros Escritos, se titula el capítulo La terminación del mensaje del tercer ángel. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la obra de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía. Se había revivado el viviente testimonio por todas partes. Había cundido la gran postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido aceptar el mensaje. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Habían quedado sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, alzando sus manos, exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, siga siendo injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Y ahora miren lo que sigue. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, ese freno desapareció y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. ¿Cómo? Mientras Jesús estaba intercediendo, todavía Satanás estaba siendo detenido. Los ángeles todavía estaban aguantando. Pero una vez que Jesús sale del santuario, ahora Satanás tiene completo dominio sobre esta tierra. Era imposible
imposible que fuesen derramadas las plagas postreras mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada cada joya. Ahora, ¿notaron? Era imposible que las 7 copas de la ira de Dios, las 7 plagas postreras, cayeran mientras Jesús estaba intercediendo. Pero una vez que Jesús sale de allí, página 280. Eso está también en la Biblia. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15. Dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora los 7 ángeles reciben las 7 copas. Pero miren el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar ya en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Notaron ustedes? Mientras Jesús estaba en el templo, no se podían derramar las copas. Pero cuando el templo se llenó de humo y ya nadie podía entrar en el templo, se acabó la mediación de Cristo, ahora comenzaron a caer las plagas sobre los finalmente impenitentes. Ahora les digo lo que les iba a decir. Si bien nosotros no sabemos cuándo se va a acabar el juicio de los vivos, una vez que comience, porque con la promulgación de la ley dominical comienza el juicio de los vivos, pero no sabemos cuándo se va a acabar. Pero una vez que se haya cerrado la gracia, el mundo no va a saber que se acabó la oportunidad de salvación. Pero el pueblo de Dios se va a dar cuenta. ¿Y saben cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando las plagas comiencen a caer, no van a caer sobre el pueblo de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quién van a caer las 7 copas de la ira de Dios?
sobre los que adoran a la bestia y tienen la marca. Les van a salir en la primera plaga de las 7 postreras tumores, úlceras, malignas y dice aquí pestilentes. Es decir, tumores reventados que tiran pus y asquerosidad, un olor horrible sobre todo el cuerpo de los hombres que hayan aceptado ser leal al hombre en lugar de a Dios y tienen la marca de la bestia. Pero el pueblo de Dios no va a ser afectado. Como dice el salmista en el Salmo 91, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Así que ahí es donde Dios va a proteger a sus hijos, porque si uno solo muriera, sería un triunfo para Satanás quitarle la vida, porque ya no hay oportunidad de salvación de nadie más. Su muerte no tendría sentido, porque ya nadie se va a convertir. Quiere decir que antes de que se acabe el tiempo de gracia, es cuando va a haber mártires. ¿Pero por qué? Para salvación. Es la última cosa que Dios va a hacer para salvar a tantos como Él pueda salvar. Y como en el pasado muchos se convirtieron por la fe de los mártires, muchos, cuando veían que un cristiano estaba dispuesto a morir y a ir a la tortura, eso les hacía pensar a la gente, porque los que los acusaban decían, son unos mentirosos, son unos sinvergüenzas, están engañados, pobrecitos. Y los torturaban. Pero la gente no es tonta. Y decían, ¿a poco alguien va a morir por algo que saben que es un engaño? Nadie da su vida por algo que es mentira. Si te van a matar y te dicen, ustedes saben, como en las películas esas de los investigadores o los llevan allá a la interrogación y los comienzan a torturar para que digan la verdad. Y al final, cuando ven que los van a matar, sueltan la verdad. Pero estos cristianos prefieren morir. Entonces tienen que tener la verdad. Porque nadie muere por una mentira. Y así miles se van a convertir, como ya vimos anoche. Multitudes se van a convertir por el testimonio de ellos. Ahora vean, como estamos en el capítulo de las plagas, aunque tengo un tema entero que voy a predicar el jueves sobre las plagas finales, miren lo que dice el ángel cuando se derrama la tercera plaga. La segunda plaga cae sobre el mar y el mar se convierte en sangre como de muerto. Pero el versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. El agua dulce, es decir, el agua que se usa para subsistir, no la del mar, sino los ríos y las fuentes de agua, las vertientes. En lugar de tirar agua limpia, van a tirar sangre. Pero sangre dice como de muerto. Eso dice el versículo 2. Sangre como de muerto. Yo no sé si a alguno de ustedes alguna vez le tocó sentir el olor a la muerte. Ojalá que nunca lo hayan sentido. Cuando yo era chico, por ahí como 12, 13 años de edad, una vecina que era conocida,
se quitó la vida. Pero nadie sabía. Y el olor, después de varios días, comenzó a salir y todo el barrio sentía. Es un olor horrible. Y dice que la sangre que va a salir de los ríos y las fuentes de aguas va a ser sangre como de muerto. Es decir, putrefacta y coagulada. Con coágulos. Pero la gente en la desesperación, porque no hay agua para tomar, se va a tener que tomar la sangre. Miren lo que dice el versículo que sigue. Versículo 5. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Dios, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios les da a beber sangre? ¿Por qué? Porque ellos derramaron la sangre de los mártires, la sangre de los santos, de los profetas. Ahora Dios les da a beber sangre. Esa es otra prueba que va a haber mártires en el tiempo de angustia previo, porque ahora cuando se cerró la gracia y viene la tercera plaga, en la desesperación se van a tener que beber la sangre de la tercera plaga. Y el ángel dice: tú eres justo, Señor. Ellos derramaron la sangre de los profetas, de los santos, de los mártires. Ahora tú les das a beber sangre. Entonces, la razón para la tercera plaga es porque ellos mataron a los mártires. Ahí tienen otro pasaje. Vean otro. Vean otro. Apocalipsis 17, el capítulo que sigue. Hablando acerca de Babilonia la Grande, dice el versículo 5. En su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, ¿de qué? De la sangre de los mártires de Jesús y de los santos. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La Babilonia la Grande va a derramar la sangre como lo hizo en el pasado. Recuerden que Babilonia la Grande tiene 2 reinados. Ya reinó por 1260 años y fue el periodo donde más de 50 millones de cristianos murieron por la Santa Inquisición. Mártires por ser leales a Dios. Pero ahora, cuando vuelva a tomar el control del mundo, otra vez va a perseguir y va a matar a los santos del Altísimo. Vayan por un momento a Apocalipsis 13. Dice el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. No tengo ya tiempo en esta noche de explicar sobre esta bestia, pero los que conocen profecía bíblica saben que Apocalipsis 13 está hablando cuál es la bestia que tuvo una herida de muerte, pero luego la herida de muerte se sanó. ¿De qué está hablando? Del papado, exactamente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo:
¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Después que se sane la herida mortal, cuando reciba el poder para gobernar otra vez como cabeza del nuevo orden mundial, también Dios le tiene señalado el tiempo. Fíjense cómo dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. En el pasado fue 42 meses proféticos. ¿Cuántos son 42 meses proféticos? Hablen, ustedes saben. 42 meses, ¿cuántos días tiene el mes? 30. Multipliquen 42 por 30, ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 1260. 42 por 30, 1260 días. Pero en profecía un día es un año. Entonces, ese poder llamado la bestia persiguió a los santos del Altísimo por 1260 años. Pero ahora, cuando vuelva a controlar otra vez el mundo, Dios le tiene 42 meses para actuar. Ya no van a ser años, ahora son meses literales. Y dice aquí, se le permitió, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El papado nunca ha tenido hasta ahora dominio completo del planeta Tierra, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación del mundo. Esos 1260 años que gobernó en el pasado, del 538 al 1798, gobernó sobre las naciones de Europa. Pero ahora se le va a dar autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y se le va a permitir hacer guerra contra los santos y eso está duro tener que decirlo, y vencerlo. Y uno dice, pero ¿cómo Dios le va a permitir al anticristo, a la bestia, que él salga vencedor con los santos del Altísimo? ¿Cuántos mártires murieron en la Edad Media? Más de 50 millones sellaron su lealtad a Dios con su propia sangre. Y ahora el universo entero va a ver que ese poder, que ahora pidió perdón por las atrocidades del pasado, cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma Protestante, el Papa fue allá a Alemania y dijo, en nombre de la Iglesia, pedimos perdón por las persecuciones y por las atrocidades del pasado. Esa iglesia que dice pedir perdón, así como piden perdón por haber abusado de tantos menores, porque han sido miles de niños abusados. Y cuando se levantan las cortes, siempre el Vaticano pide perdón. Pero ¿de qué sirve el perdón para las vidas que ya fueron arruinadas? Pero Dios le va a permitir otra vez 42 meses. 1260 días para que demuestre lo que es. Y ahí dice exactamente lo que va a hacer. Va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Va a haber mártires. Puedo leerles muchos versículos más, pero voy a leer uno más. Apocalipsis 20.
para que ustedes vean que sí va a haber mártires y en cantidad. En Apocalipsis 20, ya los redimidos estamos con Jesús en el cielo por 1000 años. ¿Ok? Y dice Juan, hablando de los santos en el cielo, dice en el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense ahora, los que por ser leales a Dios y no adorar a la bestia, no someterse al poder humano y no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos, fueron decapitados. Ahora Juan los vio sentados en trono y ellos van a juzgar a los que los mataron a ellos. Dice el refrán, el que ríe último, ríe mejor. Dios les va a permitir a aquellos que murieron como mártires por él sentarse en tronos para juzgar a los mismos que los mataron a ellos. Pero si bien esto es muy bonito leerlo, porque Dios va a hacer justicia, también nos dice que va a haber muchos degollados porque no van a adorar a la bestia ni a su imagen, ni no van a recibir la marca en sus frentes ni en sus manos. Y recuerden que la marca de la bestia se impone solo después que el domingo sea impuesto como ley obligatoria. Hoy en día nadie tiene la marca de la bestia. Nosotros a veces somos rápidos para decir que los que guardan el domingo tienen la marca de la bestia. Pero eso no es lo que enseñamos. Miren, aquí está, página 228 de Eventos de los Últimos Días. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. Nadie ha recibido la marca de la bestia hasta ahora. Por siglos el domingo ha estado, es guardado por los que guardan el domingo, pero no tienen la marca de la bestia. Usted dice, pero ¿cómo? ¿No es el domingo la marca de la bestia? Miren lo que dice aquí. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Así que todavía nadie tiene la marca de la bestia. Recién cuando el domingo sea ley obligatoria, entonces los que acepten esa ley y se sometan van a recibir la marca de la autoridad de aquel a quien se someten. Si se someten a Dios, tienen el sello de Dios, guardando su santo sábado. Si se someten a la bestia, tienen el sello de autoridad de la bestia, guardando el domingo. Recién entonces. Pero resulta que Apocalipsis 20 dice que los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no habían recibido la marca ni en sus frentes ni en sus manos, fueron decapitados. Pero Dios ahora los resucita en la venida de Cristo para que se sienten en tronos a juzgar a los que les quitaron la vida a ellos. Así es la justicia de Dios. Entonces,
¿Ha quedado claro lo que es el tiempo de angustia previo? Pónganme ahora la tercera diapositiva y con esto voy a terminar esta noche. Si alguno de ustedes no recibió este diagrama, que lo entregamos anoche, este diagrama, esto es lo que voy a hacer mención ahora. Ya no lo vamos a estudiar, pero lo vamos a ver el resto de esta semana. Este diagrama explica los periodos proféticos del libro de Daniel que se cumplen durante el gran tiempo de angustia. 1260, 1290 y 1335 días literales. Alguno de ustedes no lo recibió anoche. ¿Cómo que no? Si yo le saqué 50 copias y solo quedan 4. No es los mismos de antes. Ya son 3 diagramas que les vengo dando. ¿Ok? Pero si usted no lo tiene, aquí yo tengo uno extra. Se lo hace llegar, hermano. ¿Ok? Esto están las 7 trompetas, pero también están las 7 plagas, pero también están los períodos proféticos de Daniel 12. ¿Ok? Aquí se los entrego a todos los que quedan aquí. Ya no lo vamos a ver en esta noche. ¿Ok? Pero ahí muestra, en Daniel capítulo 12, muestra que desde la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos hasta la liberación del pueblo de Dios, habrá 1335 días. Es la parte de arriba, ¿ok? 1335 días literales de Daniel 12:12, que son 3 años, 8 y 8 meses. Ok, fíjense desde dónde comienza. Si yo tuviera algo con que señalar, se los mostraba, pero a ver, ahí está. Ley Dominical Nacional en los Estados Unidos, comienza el conteo de los 1335 días. ¿Ok? Son días literales. Y termina con la liberación del pueblo del pacto, Daniel 12:1. ¿Ok? Pero también Daniel 12:11 menciona 1290 días y también menciona 1260 días, que es el dominio mundial de la bestia, que se le da autoridad para actuar 42 meses. Quiero que lo estudien. Esta noche no lo vamos a ver. Pero esto es parte de la gran tribulación, de los eventos que estamos estudiando. Por aquí vamos a concluir en esta noche. Ya mañana retomamos aquí y vamos a ver esto. Esto es lo que vamos a estar viendo mañana. ¿Ok? Tengo otro documento que les voy a dar en esta noche. Y este documento tiene que ver con lo que estudiamos ayer, pero ahora les traje todas las citas del espíritu de profecía que hemos venido estudiando. Se las puse allí en este documento y lo puede repartir, hermano. Y este documento se llama Las 4 razones del zarandeo. Porque muchos del pueblo de Dios no van a recibir el sello de Dios en sus frentes. Y van a ser zarandeados y se van a quedar sin el sello de Dios en sus frentes. Allí hay más. Puede tomar otro, hermano, si gusta. Muy bien.
¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre lo que vimos esta noche? Gracias, hermano Felipe. Este es el tema de anoche, las 4 causas del zarandeo. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a concluir esta noche. Yo creo que ya están cansados y ya quieren irse a casa, ¿verdad? Tendremos el tema la gran liberación del pueblo de Dios al final de los 1335 días. Es decir, el diagrama que yo les di a ustedes en esta noche, se los adelanté, porque es el que vamos a comenzar a estudiar desde mañana en adelante. Y ahí es donde realmente van a ver el conteo o la cuenta regresiva. Porque una vez que se dispara el gatillo, el detonador es la ley dominical en los Estados Unidos. Desde allí comienza el conteo regresivo hasta la liberación del pueblo de Dios. Y de allí es que viene el título de nuestra serie esta semana. Cuenta regresiva hasta la eternidad. Bien, vamos a concluir en esta noche pidiéndole al Señor que nos ayude no solamente a comprender estas cosas, sino a poder estar preparados para lo que viene. Hoy vimos que no va a ser tan fácil. Y por cierto, les digo, en total, todo este periodo de tribulación va a durar 1335 días literales, que son 3 años, 8 meses y 15 días. Es decir, no van a ser días. Sí, son 1335 días, que son más de 3 años. Por eso tenemos que hacer preparación y provisión para lo que viene. Vamos a concluir en esta hora postrándonos de rodillas para orar juntos. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Oh Señor, cuando vemos en tu palabra, cuando leemos de las cosas que vendrán, decimos en nuestro corazón, ¿quién podrá estar firme? ¿Quién podrá estar en pie cuando el Hijo del Hombre aparezca? Porque el gran día de su ira habrá llegado, ¿y quién podrá estar firme? Pero queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra dice que Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, que intercede por nosotros, nos va a sellar para salvación y vida eterna con su Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas enseñando, pero también nos sigas amonestando. Que pongamos nuestra vida en armonía con tus mandatos, que seamos hijos obedientes, porque la lealtad y el amor se muestran a través de la obediencia. Te pido, Padre Santo, que así como hemos aprendido que va a haber muchos que van a quedar rezagados en el camino y no van a recibir el sello de Dios, por esas razones que hemos tomado livianamente tu palabra, porque no hemos hecho decisiones definitivas en nuestra vida. Y cuando llegue la hora de prueba no podremos sostenernos en pie. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas ahora de tal manera que el obedecer a Dios sea lo primero y principal en nuestra vida, porque así le demostramos que realmente lo amamos. Y así nos estamos preparando para la crisis que se avecina. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén.
Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.